El uso abusivo de la autoridad, la presión de grupo y la obligatoriedad de someterse a lo impuesto de manera irracional rodea el sistema de residencias médicas en los hospitales del país, donde, según las denuncias, impera un régimen disfrazado de disciplina, dominado por los propios residentes superiores, ante la indiferencia de sus encargados, que muchas veces ven como normales este tipo de acciones o en otros casos la desconocen. La autoridad es la que manda, es la que hay que oír, es la que hay que respetar, es la que maltrata, es la que sanciona. Es decir, es un sistema, diríamos yo, de educación superior, erigido, formado en un ambiente, en condiciones sumamente autoritarias. Casos de acoso sexual, sanciones de más de 48 horas de servicio, poco o ningún espacio de tiempo para alimentarse y la obligación de los residentes de primer año de pagar incluso parte de las actividades recreativas de los médicos ayudantes son parte de los abusos propios de este sistema, de acuerdo a testimonios. Se ha oído eso en diferentes hospitales, que para pasar una materia y para pasar de año y para mantenerse en la residencia, se dice que hay coordinadores que se han valido de estos métodos. Tal y como explica el médico, quien tuvo que enfrentar situaciones de este tipo como encargado de residencia en el Hospital Salvador Begotier, los residentes de primer año se someten al sistema que encuentran impuesto para mantener el cupo, dada la dificultad que experimentan para poder entrar. Sanciones indebidas, suspensiones también indebidas, retiro de la residencia, es decir, sacarlo de la residencia a los médicos residentes, porque a veces el residente puede tener un punto de vista distinto a ese médico y ya porque tiene un punto de vista distinto, ese médico lo asume como un irrespeto. Precisamente ese miedo, ese terror a las sanciones, impidieron a diferentes residentes abusados compartir abiertamente con Zona 5 las desagradables experiencias que atraviesan. Prefirieron narrarnos en privado parte de las cosas que tienen que pasar para lograr su especialidad. Este sistema lo hemos denunciado desde hace muchísimos años porque la educación debe hacerse en un ambiente completamente adecuado, agradable. El doctor Terrero denuncia este tipo de acciones con conocimiento de causa, ya que fue de las personas que se atrevió a plasmar en un libro los abusos que conoció en ese ambiente. Pero en lugar de ser apoyado, fue llevado ante el colegio médico, obligado a recoger el libro y sancionado por destapar esas barbaridades. El maltrato que hay contra los residentes creo que debe superarse. Hemos avanzado, pero realmente todavía tenemos mucho de atraso en ese sentido. Del atraso a que alude el galeno, fuimos víctima en el desarrollo de esta investigación, puesto que entrevistas programadas con médicos que narrarían en detalle las situaciones que ocurren, fueron llamados por superiores para prohibirles de manera terminante referirse a los problemas de las residencias médicas, advirtiéndoles que solo podría hablar el Colegio Médico Dominicano al que nos dirigimos. Muchas veces pues extravasan lo que es el ámbito de la cordialidad y del entendimiento, y vemos poco acto de solidaridad. Entonces, cuando el residente, como tú bien decías, va avanzando como R2, como R3, entonces resulta que lo que tú te quejabas de que te hacían, pues entonces tú lo haces. Eso prácticamente es la cotidianidad. El doctor Pedro Sin, hoy presidente del Colegio Médico Dominicano, precisamente fue destituido cuando se desempeñaba como director de residencias médicas por problemas asociados al desempeño de sus funciones que salieron a la luz públicas, como también se ha sabido de otras innumerables denuncias que solo quedan en papel. Eso es histórico. Siempre el residente de primer año pues protesta, siempre lo ha hecho. En su experiencia con los residentes, quiso enfrentar las sanciones que consistían en aumentar las horas de trabajo con la emisión de 2 resoluciones que prohibieron la drástica medida. Sobre el tema del acoso, tiene su reflexión. Ciertamente nosotros valoramos, cuando éramos director de residencias médicas, algunos casos de acoso, claro que sí, y es que eso pues, puede acontecer donde hay grupos. En la única ocasión en que un residente hizo pública su situación fue en el año 2010. El joven Juan Leordes Félix González, hijo de un médico,
publicó una carta expresando su situación en la residencia de cirugía, lo que provocó que cambiaran un poco las cosas en el Hospital Salvador Rego Tierno. República Dominicana tiene un régimen de residencia donde quien más control tiene de los propios residentes son los mismos residentes superiores. Y sobre esa base se dan relaciones entre ellas que resultan en ocasiones humanamente no adecuadas. El doctor Severino explica que, sin embargo, esas no son las situaciones que predominan, aunque reconoce que hay hospitales donde eso no se ha podido combatir. Cita otras dificultades, como los problemas más graves de las residencias. En República Dominicana es uno de los países con menos disponibilidad de plaza para la formación de estos recursos que se forman en pregrado. Dice que históricamente los programas de residencias médicas no han respondido ni a una política de formación de recursos humanos ni a la demanda del país. Como muestra de ello señala que durante el 2014 ya concursaron 3.600 alumnos para optar por 694 plazas. Adolecen de las debilidades hospitalarias, en la medida que el hospital carece de los recursos técnicos suficientes, entonces nosotros estamos formando un recurso humano que está cojo. Es precisamente ese recurso humano el que sale como profesional a ejercer la carrera de medicina en los centros hospitalarios. ¿Explicaría esta compleja problemática las cantidades de denuncias de malas prácticas médicas? No lo sabemos. Como tampoco sabemos cuál es la respuesta que tiene a estos problemas la doctora Hilda Natera, actual encargada de residencias médicas del Ministerio de Salud Pública, con quien fue imposible lograr una entrevista a pesar de haberlo intentado durante 2 semanas.